Buenos días a todos, iglesia amada. Hoy día domingo 20 de abril y un cariñoso saludo a los que nos ven por YouTube. Precioso tener este medio para compartir con ustedes la palabra del Señor. Hay mucho gozo porque estuvimos el viernes en una vigilia. Nos juntamos acá en la iglesia, tuvimos un tiempo maravilloso, un tiempo juntos de buscar al Señor. Estuvimos alabando, adorando el nombre de Jesucristo, orando, intercediendo. Fue maravilloso, oramos por varios tópicos. Pasamos un viernes muy especial, y es el primero de este año, esta vigilia. Esperamos que vengan otras más. Mínimo 2 estaremos haciendo al año, 2 a 3 vigilias. Y también el día viernes estuvimos celebrando el Pesaj. Celebramos la Pascua judía mesiánica, donde tuvimos un tiempo solemne, precioso, la presencia del Espíritu Santo. Pudimos aprender, pudimos estar acá con el Señor, aprendiendo todo lo que significa esta Pascua del Pesaj judío mesiánico que se estaba celebrando toda esta semana en Israel. Así que precioso, precioso. Y hoy día acabamos de también tener Santa Cena, recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros esa noche que se reunió con los apóstoles y tuvo su última cena. Y hoy día ya acabamos de tener la cena. Así que gracias, Señor, porque podemos participar de lo que el Señor nos ha dado como hijos de Él. Hoy día, amados, vamos a terminar con un tema que partimos la semana pasada y que hablamos, si se recordarán, el nombre de lo que vimos la semana pasada fue la relación de Dios con el sufrimiento de los creyentes. Y vimos la historia de Job, este hombre casado, padre de ¿cuántos hijos? Dos hijas. ¿Cuántas hijas eran? ¿Se acuerdan? 2 hijas. No, ¿O no? No, 7. Siete hombres 7 y y 3 mujeres. 7 hombres y 3 mujeres. Bien. 10 No. hijos tenía Job. No, es verdad. ¿Qué más podemos decir de Job? Que era un hombre tremendamente bendecido, tremendamente un varón justo, como dice el libro de Job. Un hombre que Dios le había dado tanto en lo material como en lo espiritual. Un hombre que amaba profundamente al Señor, temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir temeroso de Dios? Cuando una persona tiene el temor de Dios, significa que uno busca hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Eso quiere decir temor de Dios. Es hacer lo agradable a los ojos de Dios, porque se confunde a veces el temor de Dios. Es como temor de algo, no, el temor de Dios nos alienta a hacer las cosas que agradan al Señor, que agradan a Jesucristo. Y vamos a leer y recordar un poco esta historia de Job. Vamos a Job 1, versículo 2 y 3. Y dice, y le nacieron 7 hijos, aquí está, y 3 hijas. Y su hacienda era
conformada por 7.000 ovejas. Imagínense. Acá no sé, me imagino en el campo quizás de Osorno, afuera de Osorno, tal vez, no sé si alguien puede llegar a tener, claro, evidentemente a lo mejor alguien puede tener mucho más que eso, pero 7.000 ovejas es bastante animales, muchos. 3.000 camellos, 3.000, imagínense. 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, o sea, sirvientes, personas que trabajaban para Job. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Por qué dice los orientales? Quizás les llama la atención porque Job no era judío, no era hebreo. Lo más probable que era una persona del norte de Arabia. Y sí podemos decir también, cuando uno lee la historia de Job, que era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, como dijimos, pero que no era israelita. No era israelita. Y vemos, cuando vimos la semana pasada, vimos el otro lado de Job. Vamos a Job 2, versículos 7 y 8. Una de las cosas que le pasaron, pero hay muchos ejemplos en el libro de Job que fueron mucho peores que estas cosas que vamos a leer ahora. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, en medio del dolor, en medio del quebranto. Amado, Job padeció quebrantos, padeció dolores. Y también compartíamos la semana pasada que de alguna manera Jesús se identificó completamente con el sufrimiento humano al ser enviado por Dios como redentor, mediador y sanador. Jesús conoce el dolor. Jesús padeció dolor, padeció quebranto. Sabemos como creyentes todo lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Él hizo mucho. Vimos que muchos también lo amaban, lo buscaban, recibían de Él, pero también los religiosos, los fariseos de esa época lo menospreciaban, lo rechazaban. Lo querían incluso asesinar antes que fuera crucificado. Por lo tanto, Jesús conoce el sufrimiento de los creyentes y cuánto más el sufrimiento de Job. Hoy día, y esta es una pequeña introducción, y también vimos que algo importante, si Dios es justo y bueno y lleno de amor, ¿por qué Dios permite que pasemos por situaciones difíciles? ¿Por qué permite que pasemos por momentos complejos, muy difíciles para uno, a veces dolorosos, llenos de quebranto, llenos de un pesar como que no se acaba? Y vemos que Dios tiene propósito para todo. Y claramente aprendimos la semana pasada que Dios permite
¿Para qué? Hablamos de que Él permitía que nuestro corazón y nuestro carácter creciera en esas pruebas y en esas adversidades. Tocamos ese tema. Hablamos de que Dios permitía algo para que nos tomáramos más de Él, pudiéramos perseverar en medio de la situación. ¿Por qué? Porque Él quería cambiar nuestro corazón, quería transformar nuestro corazón, que a veces y muchas veces es un corazón bastante duro, bastante egoísta, que piensa en sí mismo, pero no puede ver a los demás con el corazón de Dios. Por eso a veces Dios permite que nos pasen cosas complejas y dolorosas, para que Dios toque este corazón duro y lo transforme en un corazón blando. También vimos que Él permitía este dolor como lo permitió en la vida de Job, porque hicimos un alcance ese día también, y no menor. Fue Dios quien permitió al diablo, a Satanás, que Job padeciese de esa situación. Ojo, Dios es el que permite que el diablo a veces, o demonios, o agentes de las tinieblas, nos ataquen. Pero Dios lo permite. ¿Para qué? Para restaurar nuestro corazón, para ver cómo está nuestra fe. Porque también Dios probó la fe de Job. Porque el diablo, en esa conversación que tiene, que Dios permite, porque recordemos que Dios venció a las tinieblas, venció al diablo, venció a las huestes espirituales de maldad, pero Dios le dijo y le permitió a Satanás decirle algo. Y Dios dijo: tócalo, pero no te lo vas a llevar. ¿Por qué? Porque la vida de Job era tan plena, había tantas cosas en la vida de él. Era un hombre rico, tenía la familia ideal, amaba a Dios, Dios lo amaba, pero Dios permitió que experimentara dolores. ¿Y qué más vimos? ¿Perdió a quién más? A toda la familia. Sus hijos. Todos. ¿Y se recuerdan qué pasó con esos amigos que fueron a verlo al principio? También. Se burlaban de él, en vez de apoyarlo y edificarlo, porque sabían que Job era bendecido, y lo ven y saben y se entera el pueblo de que está en una condición extrema, mal, y en vez de ir a estar con él, van a criticarlo. Qué tremendo lo que vivió Job. Hoy día, amados, vamos a ver algo súper interesante, práctico, que nos va a ayudar, como decía el título de hoy día: victoria sobre el sufrimiento. Hoy día vamos a ver, amados, qué debemos hacer, qué debe hacer el creyente cuando es enfrentado a situaciones complejas, difíciles, dolorosas, a veces incomprensibles, a veces que nos pueden pasar a nosotros cosas en lo personal o a nuestra familia. En fin, hoy día vamos a ver que el Señor nos va a hablar con respecto a este tema para enfrentar estas pruebas y estas situaciones. Hoy entonces nos vamos a referir a un asunto súper importante cuando enfrentamos pruebas y aflicciones. Y hoy día vamos a ver qué pasos se pueden dar para lidiar con tal sufrimiento, a fin de que en esa prueba, en ese quebranto, en ese dolor, seamos victoriosos. Aleluya.
Es precioso el Señor. Él tiene todo. Él está en control de todos lados. De todo. Y para todo tiene una respuesta buena. Tiene una salida. Precioso. Hoy día vamos a ver. En primer lugar, hay que considerar las diversas razones por las que sufrimos. Hay que considerar las razones. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué vino esto? Y cómo esas razones son pertinentes para cada uno. Si se puede identificar una razón específica, entonces hay que seguir la respuesta apropiada. Número 1. Aquí vamos a dar ejemplos prácticos que están en la palabra, que nos van a ayudar a enfrentar estas situaciones. Primero, hay que creer que Dios se interesa en nuestras vidas, amados. Debemos creer, confiar, estar absolutamente conscientes de que el Señor nos ama, está en control de todas las situaciones, que Él está a nuestro lado. Debemos tener claridad absoluta en eso, amados, para pasar las pruebas o los sufrimientos o cualquier necesidad que pasemos. Entonces debemos creer primero en Él, con profundidad, sin considerar cuán severas sean las circunstancias de lo que estamos viviendo. Vamos a leer Romanos 8:36. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo con respecto a este tema. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. 2 Corintios 1:8 al 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, la tribulación que nos sobrevino en Asia. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que también él como apóstol vivió situaciones difíciles, vivió tribulaciones y angustias. Recordemos también el apóstol Pablo fue encarcelado, uno de los hombres más importantes de la Biblia. Pues fuimos abrumados, dice el apóstol Pablo, sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra. Qué preciosa escritura. Y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amados, acá el apóstol Pablo está describiendo una situación no compleja o difícil. Vivió una situación extrema, extremo peligro. Estaba su vida en jaque. O sea, no sé, yo por lo menos no he vivido situaciones así en mi vida. He vivido situaciones difíciles, pero que mi vida esté entre la vida y la muerte en un momento, yo por lo menos no lo he vivido. No he experimentado eso nunca. No sé lo que es. Pero si Pablo, un hombre de Dios, un hombre de fe,
como lo fue Job. Claramente el Señor nos muestra que vamos a vivir sufrimientos. Estemos conscientes porque de repente podemos decir, pero ¿cómo? ¿Por qué me pasa esto aquí? Y en vez de creer y confiar en el Señor, nos podemos alejar, podemos desconfiar, incluso podemos criticar a Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Nunca el sufrimiento debe llevar a nadie a negar el amor de nuestro Señor, ni tampoco a rechazarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Nunca debemos hacer eso. Nunca debemos rechazarlo. Nunca debemos desconfiar de Dios. Nunca, amados, más allá cual sea la prueba o el dolor o no tengamos explicación a alguna necesidad que estamos pasando. Por favor, tengamos claro esto. 2. Debemos volvernos al Señor con un tema que siempre hemos compartido, amados, acá en la iglesia y que vamos a seguir hablando de él siempre, porque es uno de los pilares más importantes de la vida de un creyente. Esto es clave. Hay que volverse al Señor siempre en oración. Debemos ser creyentes de oración, amados. No solamente el lunes cuando oramos, ni el martes, ni el miércoles, ni el domingo. Todos los días debemos tener un tiempo con el Señor de oración, de agradecimiento. Nos tenemos que comunicar con nuestro Hacedor, nuestro Creador. No hay día que deba pasar sin darle gracias al Señor por un día más de vida que nos da. Por lo tanto, la oración en medio de la tribulación, de la angustia o del dolor es clave. Es clave. Si no estamos orando y viene una situación difícil, podemos sentirnos a la deriva. Y es como cuando vemos el mar y hay un oleaje y vemos algo flotar, no se queda ahí, sino que se va y se lo lleva. ¿Se han dado cuenta de eso? Nos puede pasar lo mismo. Si no oramos, si no buscamos ese tiempo de intimidad con Dios, el enemigo nos puede ir llevando y sacando, llevándonos a otros lugares, creyendo que esos lugares son buenos y todo. Y no es más que una estrategia del enemigo o nuestra propia emocionalidad o carnal. Esa carnalidad que está aún en nosotros. Por eso, amados, nosotros oramos, buscamos a Dios, amamos a Dios. Por eso debemos buscarlo con pasión para que esa carnalidad que está en mi vida sea controlada, sea ahí aquietada y se levante el Espíritu Santo, el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu que está vivo. Por eso clamamos a Dios, buscamos a Dios para que nuestro espíritu se vivifique y esté despierto. Salmo 27 del 8 al 14. Mira qué precioso lo que dice este salmo. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí.
No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación. Este es un clamor, amado. Es una oración tan preciosa, tan del Espíritu, que sobrecoge. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaren. Con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Wow. Tremenda escritura. Creo que con esa escritura nos queda lo claro e importante que es la oración. 3. Hay que esperar que Dios manifieste su gracia. Hay que esperar que Dios manifieste su gracia. En el griego, ¿qué significa gracia en el griego? Charis, ¿qué significa? Debemos esperar entonces, la gracia significa, debemos esperar el favor de Dios. Debemos esperar la bendición del Señor. Debemos esperar su bondad. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos acoge, nos abraza, nos recibe. Entonces, en tiempos de prueba, dolor, quebranto, hay que esperar la gracia, amados. La gracia que se necesite para soportar esta aflicción. Porque luego de soportar, ¿saben lo que viene? La liberación, el gozo y la paz de nuestro Señor. 1 Corintios 10:13. El apóstol Pablo dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y aquí viene la respuesta de Dios. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Ahí está la salida, para que podáis soportar. Siempre se debe recordar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Preciosa escritura. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces, la fe cristiana no consiste en la eliminación de la debilidad y del sufrimiento, sino en la manifestación del poder de nuestro Señor, poder divino y sobrenatural, a través
de la debilidad humana. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro, amados, y tenemos un alfarero. ¿Quién es el alfarero? Jesucristo es el alfarero, y Él trabaja. Bueno, anoche me puse a ver La Pasión de Cristo, creo que esta es la 4ª vez que la veo. Me encanta, a pesar de que es muy fuerte, pero toca mi corazón y me lleva a aterrizar más todavía y decir, todo lo que hiciste tú, Señor, por mí. Y también ver la parte esa donde Jesús, cuando jovencito, era carpintero, cómo trabajaba. Precioso, precioso. Por eso tenemos este tesoro en vasos de barro, porque Él es el alfarero, Él es el que trabaja en la vida de nosotros. Cuarto, dije en un momento atrás que hay que leer la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios, amados. Sobre todo, algo que nos va a ayudar en medio de estas situaciones de pruebas, de angustia, de dolor, de quebranto. Bien práctico, leer los salmos. A veces uno dice, ¿qué puedo leer si estoy en una situación de angustia, de soledad, de que estoy pasando por esta prueba o de dolor? Leamos los salmos. Acabamos de leer unos salmos preciosos. Está el salmo, me estaba buscando yo, está lleno de salmos en la Biblia que nos ayudan en esa debilidad, en esa prueba. Vamos a ver solamente 2 hoy día. Salmo 27, del 1 al 4. Dice el salmista, Jehová es mi luz. Ya ahí partimos, pero con el pie derecho. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Amados, ¿de quién temeremos? ¿Quién? ¿Ustedes creen que Dios no nos protege, nos cubre? Él nos cubre, nos protege, nos cuida. Hay ángeles a nuestro alrededor. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién? Nuevamente dice el salmista, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Gracias, Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su pueblo, en su templo, perdón. Precioso salmo, Salmo 91, del 1 al 7. Leemos rápidamente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, amados,
de la peste destructora. Gracias, Señor. Con sus plumas te cubrirá. ¡Ah, qué precioso! Con sus plumas, qué delicadeza de parte de Dios. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás. Por eso, amados, cuando se levante el temor, no hay temor. No, el que domina mi vida es Jesucristo. El que está en control de mis pensamientos y de la situación del día difícil es el Espíritu Santo, es Dios. Él está conmigo. No hay terror nocturno. No hay temor. Aunque un ejército se levante contra mí, no temeré. Versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra, y 10.000 a tu diestra. Eso. Mas a ti no llegará. ¡Wow! Esto es para... es para dar gracias al Señor, tomarse esta escritura todos los días, amados. Todos los días leer esta escritura, levantándome en la mañana y leer esta escritura porque es tremendamente poderosa, eficaz y sobrenatural. Y terminamos. 5. Durante el tiempo de sufrimiento, adversidad, hay que recordar las palabras y la predicación de Jesucristo, de que el creyente sufrirá tribulación y aflicción. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. El Señor ha vencido al mundo. Gracias, Señor. Y nosotros conjuntamente con Él. Amén. 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 Aleluya. Gracias, Señor. Amados, recordemos después estas palabras, estudiémoslas, porque en el día difícil hay que aprenderse incluso la Escritura para poder enfrentar cualquier situación hasta que llegue la libertad, la gracia, como hablábamos hace un rato atrás. Entonces, hay que esperar adelante con expectación aquel tiempo en que Él, esto es precioso y terminamos con esto, el Señor enjuagará, Dios, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. El libro de la revelación. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amado, espero que esta enseñanza sea de bendición, de edificación, de aliento y de esperanza
para sus vidas. Que lo que estemos pasando, Dios tiene salida para todo. Y Dios nos ha dado la respuesta, las esperanzas de que Él, así como liberó a Job y le devolvió todo 2 veces, le dio la esposa, las hijas más lindas de la tierra y a sus 7 hijos, y le devolvió todo en riqueza, 2 veces más de lo que tenía. Así es el Señor, así trabaja Dios. Esa es su perspectiva, esa es su manera de trabajar con sus hijos. Gracias, Señor, porque tenemos respuestas, esperanzas y victoria. Gracias, Señor. Amén y amén.